Viví en un lugar que no tenía ni techo, ni pared, ni puerta, no tenía lujos en absoluto y era todo tenebroso. Si quieres saber en qué lugar fue que viví, quédate porque va a estar muy interesante. Y bueno, es que hoy en día para mí es una anécdota más, una historia más de la vida, pero la verdad en ese momento era algo muy loco. Yo en el momento era una niña, entonces no lo veía así como tan loco, de hecho lo veía un poco divertido. Y es que todo empezó cuando salimos de nuestro pueblo, sí, de Herrera, Tolima. La historia de por qué salimos después se las cuento, pero por ahora les estoy contando lo de la cueva. Sí, porque sí, viví en una cueva. No me lo van a creer. Esto de verdad es de no creer. Bueno, y es que nosotros nos vinimos de nuestro pueblo, llegamos a una ciudad. En esa ciudad nos recogió una persona que de hecho era la persona que le iba a dar trabajo a mi mamá. De hecho, pues la iba a recibir con hijos y todo, que era algo extraño. Porque normalmente a una mujer cuando le dan trabajo cocinando, ella iba a cocinar en fincas. A una mujer cuando le dan trabajo cocinando en fincas no le permiten llevar hijos. Pero resulta, pasa y sucede que mi mamá andaba con 2 niños. O sea, con mi hermano y conmigo. Y entonces a mi mamá la recibieron así con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que ese señor era conocido de una señora, porque sí, uno siempre llega a un trabajo porque un conocido le dijo a otro conocido que le recomendó a otro conocido que fuera a trabajar con este conocido y que él lo recomendara. En fin, ustedes saben que todo es una cadena y una palanca hoy en día y desde antes, hoy en los tiempos, por allá. Oigan, y saben que lo que pasa es que una es vecina de nosotros recomendó a mi mamá, porque esa es vecina, trabajaba cocinando en fincas también, entonces recomendó a mi mamá, y mi mamá, claro que sí, trabajo es trabajo, vamos que vamos, a dónde es que es, a dónde llegó, cómo, cuándo y a dónde, y sí, aterrizamos allá en la ciudad de Ibagué. Ahí nos recogió ese hombre, esa persona, y nos llevó en un taxi hasta un pueblito, vereda, no sé qué sea, pero esas las afueras de Ibagué, se llama Juntas. Bueno, pasamos por varios pueblitos como Pastales, Villarrestrepo y finalmente llegamos a Juntas. Ahí en Juntas nos quedamos a amanecer donde una familiar del señor, muy bien, muy amable, todo muy cool. De hecho nos dieron comida, la cena, porque ya era de noche, tarde, nosotros ni siquiera habíamos comido, o sea, de verdad el viaje fue larguísimo, fue lo más estresante que se pueden imaginar. Aparte de todo, que la historia que les debo de por qué salimos del pueblo, pues también fue bien traumática, nos tocó hacer de todo para salir de allá. Entonces veníamos súper agotados. Pero bueno, llegamos, nos dieron comida, nos permitieron quedarnos ahí esa noche, ahí pasamos la noche y al otro día nos fuimos con este señor ya bajó como con unas bestias, unos caballos, así se le dice, de los caballos, mulas, no sé, bajó con caballos, entonces ya ahí en esos caballos amarraron como nuestras maletas, porque pues traíamos mucho, porque pues en sí nos veníamos, era del todo, o sea, para no volver, eso era, ajá. Y entonces sí, él nos recogió en esos caballos, nos subimos. Salimos de la vereda del pueblito, empezamos a coger caminos, pero unos caminos que ustedes vieran de por Dios, o sea, yo nunca había visto unos caminos así, eran caminos como en piedra, pero en picada, o sea, era como subiendo, entonces los caballos eran como que prácticamente escalaban, y yo ahí montada, yo con ese miedo, no, yo decía como que no, me va mejor yéndome caminando, o sea, caminando sí, estoy cansada, eso cansa, pero por lo menos no me voy a echar a rodar con un caballo. Y lo peor de todo es que en la parte de abajo había un río que pasaba así como muy fuerte, como, o sea, se veía espumoso de lo fuerte que pasaba. Entonces, el hecho es que, bueno, continuamos en las bestias, yo con todo el miedo del mundo, mi hermanito también, mi mamá también, y todos pues a la expectativa de dónde vamos, cómo vamos a llegar, qué va a pasar con nosotros, en fin. Todo a la expectativa. Claro que nosotros éramos niños, entonces para nosotros todo ese tipo de cosas eran chocoaventuras. Yo no sé, los que vienen del campo de pronto han vivido como de esa manera, que andan en caballos y eso, y van de finca en finca, no sé. A mí me tocó así. Entonces listo, llegamos allá a la finca por fin, era siempre muy retirado porque nos demoramos bastante para llegar, era retiradísimo, llegamos a la finca por fin, nos sentimos como en casa, la verdad es que nos recibieron muy bien, pues el señor muy amable, todo ok, o sea, nada de qué sospechar. Nada. Pero bueno, empezamos entonces todos a ponernos cómodos, un duchacito, a quitarnos, pues a cambiarnos porque íbamos con la misma ropa del día anterior. Y bueno, como a dar vueltas, a conocer por ahí, a andar, a mirar la finca, cómo era todo. En fin, nosotros súper felices, pues los niños, mi mamá pues en sus conversaciones de adultos. Y bueno, todo bien, mi madre empezó a trabajar ahí y entonces ella se encargaba como de cocinar, se levantaba muy temprano todos los días, hacer el desayuno para los trabajadores, el almuerzo, la cena, y bueno, y nosotros pues teníamos, o sea, ahí viene el papel de nosotros teníamos que ir a garitear, así le llamaban, y era llevarles el desayuno y el almuerzo a los trabajadores por allá a las puntas de las montañas, o sea, de verdad, a las puntas de las montañas, a lo más alto, a lo más alto. En fin, ya empezamos como a conocer mucho la finca, nosotros pues nos divertía mucho, de hecho por ahí pasaba el río que le digo caudaloso y a veces íbamos y nos bañábamos ahí, o sea, todo muy bien, hasta que empezamos a notar como cosas extrañas. Cosas extrañas de qué tipo, como que mi mamá ya como que empezaba a decir nos vamos, no, nos tenemos que ir, nos vamos a tener que ir, cosas así, como que mi mamá ya no estaba del mismo ánimo y eso, entonces, pero eso pues con los días, ya habían pasado varios días.
De todas maneras mi madre pues siguió trabajando ahí y nos puso a estudiar en la escuelita del pueblo. Entonces ahí empezamos nosotros la rutina de todos los días: caminar, caminar y caminar y caminar como 1 hora o más para llegar a la escuela, y luego cuando salíamos de la escuela otra vez caminar y caminar y caminar para llegar a la casa, por los caminos pues obviamente por montañas. Entonces eso se volvió nuestra rutina, ya empezamos a conocer los vecinitos, los amiguitos, ya nos íbamos pues caminando acompañados, y así mismo pues jugando por todo el camino. Obviamente éramos niños, nos divertía todo. Luego de eso pues ya mi mamá, como les cuento, empezó a tornarse como rara, como extraña, como que ya no se sentía cómoda. Entonces yo un día sin más ni menos, así de la noche a la mañana, es que nos vamos, empaquen que nos vamos. Nosotros, ¿qué? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues bueno, está bien, sí señora, fuimos y empacamos. La verdad nuestras maletas nunca fueron maletas de viaje como ustedes se las imaginan, ni mucho menos. Nuestras maletas eran de fibra, o sea, como estopas o bolsas de esas negras de basura, y cajas también. Bueno, entonces ese era nuestro trasteo, ya listamos todo y nos fuimos. Resulta que mi mamá no tenía como un plan o un punto de destino seguro. O sea, nos íbamos sin rumbo fijo. Entonces, bueno, nos fuimos, nos cogió la noche, por allá encontramos como una cueva. Bueno, mi mamá era como la que iba viendo, como que, ay, ahora qué va a hacer, ahora a dónde nos metemos, no sé qué. El caso es que mi mamá ya había comprado un colchón inflable, entonces nosotros cargábamos con un colchón inflable, y sí, y nos fuimos y nos metimos en la primera cueva que mi mamá nos dijo, aquí fue. Entonces ahí empezamos a inflar el colchón, ahí descargamos todas las maletas y a dormir en esa cueva la primera noche. La verdad, tenebroso. Pero bueno, ya después empezaron a pasar los días y nosotros seguíamos ahí. Ya mi mamá improvisó como un fogón de leña ahí con las rocas, y pues bueno, la cueva quedaba cerca al río también, entonces en el río nos bañábamos, en las piedras cocinamos y en la cueva dormíamos. Y pues bueno, empezamos a ir a la escuela desde la cueva. Entonces parecíamos cavernícolas, o sea, salíamos de la cueva uniformados, uniformados para la escuela. Nos encontrábamos con los compañeritos en el camino, y pues yo me imagino, o bueno, ellos se imaginarían como que, bueno, vienen de su casa, o sea, no sabían dónde vivíamos. Y pues nosotros la verdad no les decíamos. Eso fue hasta ya después que nosotros empezamos como a decir a los amiguitos, ve, vamos a ir a bañarnos al río. Y sí, iban con nosotros, y ya ellos se daban cuenta como por lógica, estaban viendo pues que nosotros salíamos de una cueva y que pues sí, estamos viviendo ahí. Entonces ya empezaron como a regar el cuento por la escuela y eso. Entonces ya una de las profesoras se acercó como a hablarme y a preguntarme, es que ve, ¿dónde están viviendo? Y es que me enteré que están como en una cueva, ¿qué pasó? No sé qué. Entonces ya yo empecé como a contarle, empecé a ver que la situación de verdad estaba crítica. O sea, ya no empecé a verla como tan divertida, porque ya la profesora me la empezó a pintar como que no era normal, no estaba bien eso. Entonces bueno, el caso es que yo terminé confesándole a la profesora que sí, que la verdad que estábamos viviendo en una cueva, que pues ahí cocinamos, ahí dormíamos y nos bañamos en el río. Y la profesora no lo podía creer, tenía una cara de oh my god, en fin. Entonces luego de eso la profesora citó a mi mamá y le preguntó, habló con ella, que cómo así, que por qué, que cómo, que cuándo. Entonces ahí mi mamá le explicó, y ahí fue donde pues todos nos enteramos del por qué habíamos salido así como de la noche a la mañana. Y es que pasa y sucede que este señor que la había contratado no solo quería sus servicios de cocina, sino otro tipo de servicios que ustedes ya se imaginarán. Y mi mamá pues obviamente ella no se iba a prestar para eso, no se quiso prestar para eso. O sea, el man como que quería empleada y mujer a la vez, ¿entienden? En fin, entonces ya mi mamá le explicó eso a la profesora, que ese había sido el motivo por el que habíamos salido. Entonces la profesora muy amablemente habló con un señor ya de edad avanzada que vivía solo en su finquita, en su casita ahí cerca del pueblo. Ella habló con él y le comentó el caso como de nosotros. Entonces el señor pues obviamente se compadeció y dijo, pues bueno, yo vivo solo, allá tengo un espacio, tengo una habitación grande, amplia, y pues ahí los puedo ubicar, mientras que no sé, mientras que les mejora la vida o les resulta algo, ¿cierto? Entonces, y más que todo, él dijo, pues, por los niños, porque, pues, o sea, unos niños por ahí, ajá, como mucho peligro, ¿cierto? Entonces él se compadeció y sí, nos recibió en su casa, la verdad, hasta el día de hoy, yo personalmente le agradezco en el alma a ese señor, porque de verdad que nos salvó la patria. O sea, yo ahora de adulta lo pienso, lo veo y recuerdo eso, y yo digo, wow, o sea, de verdad, hay personas en el mundo que vienen con un propósito y que vienen a servir, y esa persona era de esas. Esa persona nos daba alimentación, esa persona nos dio hogar, esa persona se preocupaba por nosotros, porque fuéramos a estudiar. Esa persona era la que se entrometía cuando mamá se ponía como muy brava, porque pues mamá es de esas mamás, tú sabes, enchapadas a la antigua, o sea, que todavía corrigen con el maltrato físico. Entonces este señor la verdad se metió muchas veces como a defendernos a nosotros pues de eso, y nosotros súper felices ahí, súper contentos, porque era una finca, pues no la finca más bonita ni guau, o sea, era una finca como de madera, la casa era de madera, pero tenía unas montañas muy lindas, unos potreros. Entonces nosotros corríamos por todo eso, nos divertíamos mucho.
En fin, esa persona nos ayudó mucho hasta que ya empezó como a haber roces con mi mamá, porque pues la verdad, vivir con mi mamá siempre ha sido complicado, siempre será complicado y siempre va a ser complicado. Eso es una cosa de locos. Entonces sí, se empezaron como a no entender, y el Señor pues con pesar de nosotros y todo, pues nos tuvo que echar de su casa. Y ahí nosotros otra vez sin hogar. Resulta que el Señor tenía un hermano. Ese hermano pues se compadecía de nosotros y nos recibió en una piecita que tenía por ahí como disponible, nos recibió ahí. Pero bueno, ya después de ese hermano, la verdad es que fueron dos hermanos que marcaron la historia de nuestras vidas, marcaron la diferencia, o sea, hicieron por nosotros muchas cosas que mucha gente no hace por los demás. Y no, la verdad yo digo que son como angelitos del cielo. En fin, ya después de eso vivimos un tiempo con el hermano del Señor y luego conseguimos una casa que nos prestaron como para vivir, pero esa casa quedaba al borde del río, entonces era zona de riesgo. De hecho, por eso la habían desocupado. Pero bueno, nosotros como no teníamos más dónde, ya teníamos que desocupar del Señor porque él necesitaba su piecita, el que nos había recibido luego. Entonces nos fuimos para esa casa. Y en esa casa vivimos un buen tiempo. La verdad, cuando el río se crecía, sí era bastante tenebroso, bastante miedoso, porque se ponía que ya se entraba a la casa, literal. Pero bueno, gracias a Dios nunca pasó. Hoy en día la casa sí ya no existe, ya está tapada por el río totalmente. El río pasa por ahí por donde estaba esa casa. En fin, no sé qué nos salvamos. Pero bueno, como ustedes ya saben, yo les había contado que yo estuve en un hogar sustituto. Pues ya desde esa casa fue donde nos recogió el ICBF y nos llevó para ese hogar sustituto. Porque ahí pues estábamos en zona de riesgo y aparte abandonados. Entonces ahí fue donde ya la historia conecta con la otra. En fin, de verdad, muchas gracias por prestar atención a esta historia. Yo no sé ustedes como en su infancia en qué lugares vivían así como raros, como diferentes pues a una casa normal o típica. Pero sí, vivir en una cueva la verdad que es una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Fue una solución en su momento, que gracias a Dios no nos pasó nada malo. Pero yo espero y aspiro que nadie más pues de la vida civilizada llegue a ese punto de tener que meterse a vivir en una cueva por no tener dónde más meterse, ¿cierto? Entonces les deseo lo mejor, Dios les bendiga, suscríbanse, dale like, apoyen porque soy nueva y al nuevo hay que apoyarlo porque lo está intentando. Intentarlo no es fácil. Muchas gracias, Dios les bendiga, chao chao.